Él, un magnate escéptico, busca una compañera adecuada y rechaza a 9 socialites. Ella, una madre soltera torpe, trabaja temporalmente en su hacienda. En medio del caos, ella intenta ayudar. Él la observa, viendo su bondad genuina y encanto cómico. El millonario se enamora de su autenticidad. Antes de comenzar la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta la historia. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días. Guadalupe Lupita Mendoza se frotó los ojos cansados y se levantó de la cama estrecha del pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia obrera, en la Ciudad de México. El suelo frío del cuarto tocó sus pies descalzos, recordándole otra cuenta atrasada. Esta vez, el recibo de la luz que había llegado la semana pasada y que aún no había podido pagar para evitar el corte. «Mami, hace frío», murmuró Mateo, su hijo de 5 años, enrollándose aún más en el cobertor delgado que compartía con ella en la misma cama. Lupita sonrió, incluso con el corazón oprimido. Aquella sonrisa inocente del niño era su fuerza motriz, la razón por la cual ella se levantaba todos los días, dispuesta a enfrentar el mundo. «Ven acá, mi amor», dijo abriendo los brazos para él. «Mami te va a hacer un atole calientito antes de ir al kinder, ¿sale?» Pero cuando abrió el alacena de la pequeña cocina, la realidad golpeó fuerte. Solo quedaba medio paquete de leche en polvo y un poco de azúcar. El chocolate había terminado hacía 3 días. Lupita respiró hondo, inventando rápidamente una solución. «¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Vamos a tomar leche con azúcar. Pero te voy a contar una historia sobre cómo los reyes aztecas tomaban esta bebida especial para ser más fuertes», dijo, mientras calentaba el agua en el único quemador de la estufa que aún funcionaba. Mateo sonrió, creyendo en la magia que su madre siempre creaba para transformar la escasez en aventura. Mientras él tomaba la bebida caliente y comía el último bolillo que ella había guardado para él, Lupita revisó mentalmente su agenda del día. De 8 a 4 de la tarde, trabajó en la florería El Jardín de María, donde ganaba el salario mínimo para cuidar las plantas, hacer arreglos y atender clientes. De 5 a 10 de la noche, limpieza en la oficina de un licenciado en el centro de la ciudad. Entre estas jornadas, correr para recoger a Mateo en el kinder y dejarlo con doña Elena, la vecina anciana que lo cuidaba por una pequeña cantidad simbólica que Lupita apenas podía pagar. «Mami, ¿por qué el señor de la panadería se enojó ayer?», preguntó Mateo, recordando la vergüenza por la que habían pasado el día anterior, cuando Lupita intentó negociar el pago de los panes fiados. «Ay, mi bien, a veces los adultos se preocupan por las cuentas, así como mami se preocupa. Pero no es nada grave, ¿ok? Ahorita mami resuelve todo», respondió ella, peinando los cabellos rizados del niño con los dedos. La verdad es que las deudas se habían acumulado de forma aterradora. La renta estaba 3 meses atrasada y el casero ya había amenazado con desalojo. El kinder particular, donde Mateo estudiaba, conseguido a través de una beca, estaba cobrando los materiales didácticos desde hacía 2 meses. Y para colmo, había recibido una notificación de corte del suministro de agua para la próxima semana. Al salir de casa, Lupita cargaba a Mateo en sus brazos hasta la parada del camión, ahorrando el pasaje de él. Durante el trayecto, el niño se durmió en su regazo, y ella aprovechó para revisar el cuadernito donde anotaba todas las cuentas. Los números no cuadraban de ninguna manera. Por más que se esforzara, trabajando 14 horas por día, el dinero nunca era suficiente. En la florería, su primer cliente del día fue una señora elegante que quería un arreglo para un evento. Mientras Lupita esmeraba en las flores, la mujer hizo un comentario que la marcó. «Tienes manos talentosas, jovencita. Deberías trabajar en lugares mejores, con clientes que valoren tu trabajo». Lupita sonrió tímidamente. Ella sabía que tenía habilidad con las plantas. Desde pequeña, en el estado de Oaxaca, donde creció con su abuela, ella tenía ese don natural.
pero oportunidades mejores parecían existir solo en los sueños. Durante el almuerzo, sentada en la pequeña banca en la parte de atrás de la florería, ella comió el sándwich sencillo que había preparado y hojeó el periódico dejado por un cliente. Una noticia llamó su atención. Magnate Ricardo Mondragón organiza serie de cenas benéficas en su hacienda en Las Lomas. La foto mostraba a un hombre elegante, de mirada seria, en medio de un ambiente de lujo inimaginable. ¡Qué mundo diferente!, murmuró para sí misma, imaginando cómo sería la vida de aquellas personas que nunca necesitaron elegir entre pagar la renta o comprar comida. Al final de la tarde, al recoger a Mateo en el kinder, la directora la llamó para una conversación. El niño esperó en el patio, jugando solo. «Doña Lupita, necesitamos platicar sobre la situación de las colegiaturas de los materiales. Entendemos sus dificultades, pero la escuela también tiene compromisos», dijo la directora, con un tono que mezclaba comprensión y firmeza. «Por favor, deme 2 semanas más. Estoy tratando de conseguir trabajos extras los fines de semana». «Mateo es un niño tan bueno. Él ama estar aquí», suplicó Lupita, sintiendo las lágrimas, amenazando con escapar. La directora suspiró. «2 semanas, doña Lupita. Pero será el último plazo». En el camión hacia su segundo trabajo, con Mateo nuevamente en su regazo, Lupita observó la ciudad por la ventana. La Ciudad de México era una metrópoli de contrastes extremos. Mansiones lujosas, compartiendo espacio con asentamientos irregulares, personas en coches importados, pasando por otras que dormían en las calles. Ella se preguntaba si habría algún lugar en este mundo inmenso donde ella y Mateo podrían encontrar un poco más de tranquilidad. «Mami, cuando yo crezca voy a trabajar mucho para comprar una casa grande para los dos», dijo Mateo, con la sinceridad pura de un niño. Lupita besó la frente del hijo, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Aquel niño pequeño ya cargaba preocupaciones que no deberían pertenecer a su edad. «Tú no tienes que preocuparte por eso ahora, mi amor. Tu única obligación es estudiar, jugar y ser feliz. Mami se encarga del resto». Mientras el camión seguía por la ciudad, Lupita renovaba silenciosamente su promesa diaria. No importaba cuántos obstáculos aparecieran, ella encontraría una manera de darle a Mateo el futuro que él merecía, incluso si eso significaba sacrificar todos sus propios sueños. 3 días después, el teléfono de Lupita sonó durante el descanso en la florería. Era Carmen, una conocida que trabajaba con eventos. «Lupita, surgió un trabajo de emergencia para esta noche. Un evento en una hacienda en Las Lomas necesita a alguien para ayudar con los arreglos florales. Pagan 4,000 pesos por una noche. ¿Le entras?» 4,000 pesos. Era casi la mitad de lo que ella ganaba en la florería en un mes entero. Lupita no dudó. «Claro. ¿A qué hora y dónde?» «A las 7 de la noche. Es en la hacienda de Ricardo Mondragón, ese empresario famoso. Va a ser una cena elegante, así que échale ganas al look». El nombre le sonó familiar. Era el mismo hombre de la foto del periódico. Lupita pasó el resto del día nerviosa, imaginando cómo sería pisar aquel mundo dorado que parecía tan distante de su realidad. A las 6:30, después de dejar a Mateo con doña Elena, ella estaba en la puerta trasera de una hacienda que más parecía un palacio. El portón de hierro forjado se abría a jardines perfectamente cuidados, y la casa principal era una construcción imponente de 3 pisos, toda iluminada por luces suaves. «Tú debes ser Lupita», dijo una mujer elegante de mediana edad, vestida con un traje impecable. «Soy Elena, la organizadora del evento. Ven, te voy a explicar lo que tienes que hacer». Lupita siguió a Elena por los corredores de mármol, tratando de no demostrar lo impresionada que estaba. Lámparas de cristal pendían del techo, cuadros caros decoraban las paredes y el aroma de flores costosas perfumaba todo el ambiente. «El señor Mondragón está recibiendo a la señorita Valentina Moraes para cenar. Es la 9ª y última candidata de la lista. Necesito que repongas los arreglos florales del comedor y del vestíbulo. Las flores llegaron hace 1 hora y están en la cocina».
Mientras trabajaba, Lupita no consiguió evitar observar la movimentación de la casa. Empleados uniformados circulaban con charolas de plata. El chef comandaba una cocina digna de restaurante y todo funcionaba con una precisión casi militar. A las 8, una mujer deslumbrante entró por la puerta principal. Cabello rubio perfectamente cepillado, vestido de marca que costaba probablemente más de lo que Lupita ganaba en 2 años, joyas que brillaban a cada movimiento. Valentina Moraes era la personificación de la elegancia y sofisticación. Desde el corredor donde arreglaba los últimos detalles de los arreglos, Lupita observó discretamente el encuentro. Ricardo Mondragón era aún más imponente en persona, alto, hombros anchos, traje perfectamente cortado y un porte que imponía respeto. Pero había algo en sus ojos que ella reconocía, una tristeza disimulada, una soledad que ni todo el lujo del mundo conseguía enmascarar. Durante la cena que se extendía en el salón principal, Lupita permaneció en la cocina ayudando con los platos. Por las idas y venidas de los meseros, podía oír fragmentos de la conversación. Valentina hablaba sobre sus viajes a Europa, sus contactos influyentes, sus proyectos filantrópicos que parecían más volcados a aparecer en revistas sociales que a realmente ayudar a personas. «La mujer es guapa, pero parece que está en una entrevista de trabajo», murmuró uno de los meseros para otro. «El patrón está con esa cara de quien quiere que la noche acabe pronto». Alrededor de las 10, cuando la cena estaba terminando, el desastre ocurrió. El chef, apurado para preparar el postre especial, derramó una olla de caramelo caliente y se quemó el brazo. Sus gritos de dolor resonaron por la cocina, causando pánico general. «Alguien necesita terminar el postre. Es un soufflé de chocolate. Si no va al horno en los próximos 5 minutos, no saldrá bien», le gritó Elena desesperada. Los otros empleados se miraban perdidos. Nadie sabía cómo hacer la receta sofisticada. Fue cuando Lupita, que había crecido ayudando a su abuela en la cocina de Oaxaca, se adelantó. Yo creo que puedo ayudar. Ya he hecho soufflé antes», dijo ella tímidamente. Elena la miró dudosa, pero no tenía alternativa. «Haz lo que puedas». Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Lupita separó los huevos, batió las claras a punto de turrón, preparó la crema de chocolate y delicadamente incorporó todo. Sus manos temblaban por la presión, pero la receta de su abuela estaba grabada en su memoria. Ricardo, curioso con la demora del postre, se había dirigido a la cocina para entender lo que estaba sucediendo. Se detuvo en la puerta cuando vio a una joven desconocida, con un mandil manchado, concentrada intensamente sobre un tazón, batiendo ingredientes con una precisión sorprendente. «¿Quién es ella?», preguntó a Elena. «La ayudante de los arreglos florales». El chef se lastimó y ella se ofreció para terminar el postre. En ese momento, Lupita, nerviosa con todos los ojos sobre ella, intentó abrir el horno para verificar la temperatura, pero su mano resbaló en el trapo de cocina húmedo. Ella perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás, chocando con la espalda de Ricardo, que estaba justo detrás de ella. El impacto hizo que él se desequilibrara, y en un reflejo la sujetó por la cintura para evitar que ambos cayeran. Por algunos segundos que parecieron eternos, ellos quedaron así, ella en sus brazos, mirando directamente en sus ojos, con el rostro colorado de vergüenza. «Perdón». «Ay, perdóneme de verdad, es que soy muy torpe, no lo vi ahí, yo solo estaba intentando ayudar y...». Ella comenzó a balbucear, aún en sus brazos, pero Ricardo no dijo nada. Estaba hipnotizado por aquellos ojos castaños sinceros, por la forma como ella se preocupaba genuinamente en pedir disculpas, por el olor simple a jabón que ella usaba en medio de todos los perfumes caros de la casa. Había algo en ella que era completamente diferente de todas las mujeres que él conocía. «No te preocupes», dijo él suavemente, aún sin soltarla. «Está todo bien», Elena carraspeó, rompiendo el momento. «Señor Mondragón, la señorita Valentina está esperando en el salón».
Ricardo finalmente soltó a Lupita, pero sus ojos permanecieron fijos en ella por más algunos segundos. ¿Cómo te llamas? Lupita. Guadalupe Mendoza, ella respondió, aún intentando recomponerse. Lupita, él repitió, como si estuviera grabando el nombre. Gracias por ayudar. Él volvió al salón, pero su mente estaba completamente alterada. Valentina continuó hablando sobre sus conexiones sociales y planes de viaje, pero Ricardo no conseguía prestar atención. Sus pensamientos estaban en la cocina, con la mujer de ojos sinceros que había tropezado en sus brazos y pedido disculpas con tanta pureza. Cuando Valentina finalmente se fue, después de percibir que no estaba consiguiendo prender la atención de él, Ricardo quedó solo en la hacienda vacía. Caminó hasta la cocina y encontró a Lupita terminando de limpiar el desastre, el soufflé perfectamente dorado enfriándose sobre la encimera. Quedó perfecto, dijo él, probando una cucharada. Ella sonrió, y en aquella sonrisa simple y verdadera, Ricardo vio algo que había buscado por años sin suceso. No era la perfección calculada de las socialités, sino la belleza imperfecta y genuina de alguien que no tenía miedo de ser exactamente quien era. En aquella noche, mientras Lupita volvía a casa en el camión con los 4,000 pesos en el bolsillo, no tenía idea de que había cambiado para siempre la vida del hombre más rico de la Ciudad de México. En la mañana siguiente, Ricardo no consiguió concentrarse en nada. Durante la reunión con los directores de su empresa, su mente volvía constantemente a aquellos ojos castaños llenos de sinceridad y a la forma torpe como ella había pedido disculpas. Había algo en Guadalupe Mendoza que lo inquietaba de una forma que no conseguía explicar. Señor Mondragón, ¿qué le parece la propuesta de expansión para el sureste?, preguntó uno de los directores, sacándolo de sus ensoñaciones. Sí, claro. Aprobado, respondió automáticamente, sin haber oído una palabra de la presentación. Después de la reunión, Ricardo llamó a Elena para su oficina. Elena, necesito los datos de la mujer que ayudó en la cocina anoche, Lupita. Claro, señor. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Hubo algún problema? No, ningún problema. Muy al contrario. Ella salvó la noche cuando el chef se lastimó. Quiero recompensarla adecuadamente. Elena asintió, aunque le pareciera extraña aquella preocupación repentina del patrón con una empleada temporal. Mientras tanto, en la florería, Lupita llegó con un ánimo diferente. Los 4,000 pesos del trabajo de la víspera habían aliviado un poco la presión de las cuentas, y ella había conseguido negociar una semana más con el dueño del departamento. Pero no era solo el dinero que la dejaba diferente, era la memoria de aquel momento extraño en la cocina, cuando el empresario la sujetó en sus brazos y la miró de una forma que ningún hombre jamás había mirado para ella. «Estás radiante hoy», comentó don Joaquín, el dueño de la florería. ¿Aconteció algo bueno? Conseguí un trabajo extra anoche. Ayudó bastante con las cuentas, respondió ella, omitiendo los detalles del encuentro que no salía de su cabeza. Alrededor del mediodía, un hombre de traje entró en la florería. Lupita lo reconoció inmediatamente. Era el chofer particular que había visto en la hacienda en la noche anterior. ¿Señorita Guadalupe Mendoza?, preguntó educadamente. Soy yo, respondió ella, el corazón latiendo a 1000. El señor Ricardo Mondragón quisiera hablar con usted. Él está esperando en el coche. Don Joaquín abrió los ojos como platos. Ricardo Mondragón era un nombre conocido en la Ciudad de México. Sus empresas empleaban miles de personas y él frecuentemente aparecía en las páginas de economía de los periódicos. «Puedes ir, muchacha. Debe ser importante», dijo el viejo curioso. Con las piernas temblorosas, Lupita acompañó al chofer hasta un Mercedes negro estacionado enfrente de la florería. Ricardo estaba en el asiento trasero, tan elegante cuanto en la noche anterior, pero había algo diferente en su expresión, una nerviosidad sutil que ella no había notado antes. «Hola, Lupita. ¿Puedo llamarte así?» «Claro, señor Mondragón. Ricardo. Por favor, llámame Ricardo». Él hizo un gesto para que ella se sentara a su lado.
Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste ayer. Tú salvaste una cena muy importante. No fue nada de más, yo solo ayudé como pude. Ella respondió, intentando entender por qué un hombre tan poderoso había ido personalmente hasta su trabajo para agradecerle. Fue mucho más que eso. Elena me contó que hiciste un soufflé perfecto bajo presión, cuando todos los otros quedaron perdidos. Eso demuestra no solo habilidad, sino carácter. Lupita sintió el rostro calentarse. Aprendí con mi abuelita. Ella siempre decía que cocinar con amor hace toda la diferencia. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su expresión. Tu abuelita era una mujer sabia. Dime, ¿tienes experiencia con eventos? Un poco. Ya ayudé en algunas bodas y cumpleaños, más con los arreglos florales que con la cocina. Perfecto. Tengo una propuesta. Voy a dar una serie de cenas en los próximos 2 meses, eventos menores, más íntimos. Me gustaría que tú cuidaras de los arreglos florales y, si fuera necesario, auxiliaras en la cocina. Pagaría 10,000 pesos por evento. Lupita casi se atragantó. 10,000 pesos por evento era más que su salario mensual en la florería. Yo no sé si tengo la cualificación suficiente para... Sí, la tienes. Él la interrumpió suavemente. Anoche, bajo presión, demostraste más competencia que personas con años de experiencia. Confío en tu trabajo. Ella lo miró en los ojos, intentando entender sus verdaderas intenciones. Había algo en la forma como él la observaba que la dejaba al mismo tiempo nerviosa y curiosa. ¿Por qué yo? El señor debe conocer profesionales mucho más experimentados. Ricardo titubeó por un momento. ¿Cómo explicar que no conseguía sacarla de su cabeza? Que había pasado la noche entera pensando en su risa tímida y en cómo ella se había preocupado genuinamente con el chef lastimado. Porque eres auténtica, él dijo finalmente. En un mundo lleno de personas calculadoras, eres refrescantemente real. El comentario la pilló de sorpresa. Nadie jamás había descrito su personalidad torpe como una cualidad positiva. ¿Cuándo sería el primer evento? O ella preguntó, sintiendo que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. El viernes que viene. Una cena para 4 personas. Nada muy formal. Lupita pensó rápidamente. Con 10,000 pesos, ella podría saldar la renta atrasada, pagar la escuela de Mateo y aún sobrar algún dinero para emergencias. Acepto, dijo ella, extendiendo la mano para apretarla de él. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una corriente eléctrica sutil. Ricardo sujetó su mano por algunos segundos a más de lo que sería necesario, y Lupita no hizo movimiento para soltarla. «Genial. Elena entrará en contacto contigo para ajustar los detalles», él dijo, finalmente soltando su mano. «¿Y Lupita?» «Sí, gracias. Por ayer, por aceptar hoy, por ser quien eres». Mientras el coche se alejaba, Lupita quedó parada en la acera, aún procesando lo que había acontecido. Cuando volvió a la florería, don Joaquín la bombardeó con preguntas, pero ella mal conseguía formar frases coherentes. «Benny». Aquella noche, al acostar a Mateo, el niño notó su agitación. «Mami, ¿estás feliz hoy? Tus ojos están brillando diferente. Mami consiguió un trabajo nuevo, mi amor. Vamos a conseguir pagar todas nuestras cuentas y quizás hasta comprar aquel chocolate que te gusta». «¿Y un coche nuevo? Vamos a ver», ella dijo, besando la frente de él. Pero mientras Mateo dormía, Lupita quedó despierta pensando. Había algo en la mirada de Ricardo Mondragón que iba más allá de una simple propuesta de trabajo. La forma como él había hablado con ella, cómo había sujetado su mano, cómo había sonreído cuando ella mencionó a su abuelita. Todo eso sugería que sus intenciones eran más complejas de lo que ella imaginaba. Por primera vez en años, Lupita se pilló pensando en un hombre no como una complicación o un riesgo, sino como una posibilidad. Y eso la asustaba tanto cuanto la entusiasmaba. Del otro lado de la ciudad, Ricardo también estaba despierto, mirando por la ventana de su cuarto en el ático. Él había dado el primer paso.
creado un pretexto para verla nuevamente. Ahora necesitaba descubrir si aquella conexión que había sentido era real o apenas producto de su soledad. Una cosa él sabía con certeza. Guadalupe Mendoza había despertado algo en él que estaba adormecido hacía años y él no iba a dejar aquella oportunidad de escapar. El primer evento llegó más rápido de lo que Lupita esperaba. Durante toda la semana, ella se preparó meticulosamente, comprando un vestido sencillo pero elegante en una tienda departamental popular, investigando recetas y ensayando los arreglos florales en casa. Mateo la observaba curioso mientras ella practicaba doblar servilletas y organizar utensilios. ¿Por qué estás tan nerviosa, mami?, preguntó el niño, viéndola revisar sus notas por la 10ª vez. Es un trabajo importante, mi amor. Mami quiere hacer todo bien. El viernes por la noche, Lupita llegó a la hacienda 2 horas antes de los invitados. Como había combinado con Elena, traía consigo 3 arreglos florales que había preparado con esmero, rosas blancas y rosa, con follajes delicados que daban un toque sofisticado pero acogedor. Quedaron hermosos, elogió Elena examinando los arreglos. El señor Mondragón va a quedar satisfecho. Ricardo apareció en el comedor mientras ella hacía los últimos ajustes en la mesa. Vestía un blazer azul marino sin corbata, más casual que en el primer encuentro, pero aún así impecablemente elegante. Perfecto, dijo él observando el resultado. Tienes un ojo especial para esto. Gracias, ella respondió, sintiendo aquella familiar aceleración en el pecho siempre que él se aproximaba. Los invitados son un matrimonio amigo, Roberto y Patricia Castañeda, y un socio, Eduardo Mendoza. Nada muy formal, pero ellos son, digamos, personas acostumbradas con un cierto estándar. Había una advertencia sutil en sus palabras que Lupita no consiguió descifrar completamente. Los invitados llegaron puntualmente a las 8. Roberto Castañeda era un hombre robusto, de mediana edad, con un anillo de familia ostentoso y una carcajada sonora. Su esposa Patricia era una mujer rubia impecablemente vestida, con joyas que brillaban a cada movimiento. Eduardo Mendoza tenía el típico porte de empresario exitoso, traje caro, un reloj suizo y un apretón de manos firme de más. Lupita permaneció discreta, entrando en el salón solo para servir los platos que el chef había preparado. Todo iba bien hasta el postre, cuando Ricardo la llamó para presentarla a los invitados. Quiero que conozcan a Lupita. Ella es responsable por estos arreglos maravillosos y ha sido una gran ayuda en mis eventos. ¡Qué arreglos encantadores!, comentó Patricia con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Dónde estudiaste diseño floral, querida? Yo no estudié formalmente. Aprendí con mi abuelita en Oaxaca, respondió Lupita, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar. ¡Qué interesante!, dijo Eduardo con un tono condescendiente. ¿Y trabajas con eventos hace mucho tiempo? En realidad trabajo en una florería y este es mi primer evento particular. El silencio que se siguió fue incómodo. Roberto y Patricia intercambiaron miradas y Eduardo alzó las cejas de forma casi imperceptible. Ricardo siempre fue generoso en dar oportunidades, dijo Patricia, y había algo venenoso en la forma como enfatizó la palabra oportunidades. La situación empeoró cuando Lupita, nerviosa con la tensión, intentó recoger los platos del postre. Sus manos temblaban ligeramente y al tomar la fuente de vidrio, ella resbaló. La pieza no llegó a caer, pero el ruido fue lo suficientemente alto para que todos miraran. «Cuidado, querida», dijo Patricia con falsa preocupación. «Esa fuente es de cristal de Bohemia. Cuesta más que un tsuru nuevo». Lupita sintió el rostro quemar de vergüenza. «Perdón, No fue nada», interrumpió Ricardo, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula. El resto de la noche fue un martirio. Cada movimiento de Lupita parecía ser observado y juzgado. Cuando tropezó levemente con la silla de Eduardo al servirlo, cuando necesitó preguntar dónde quedaba determinado utensilio, cuando su voz tembló al responder una pregunta directa, todo era notado con sonrisas maliciosas y comentarios susurrados. Después de la salida de los invitados,
Ricardo encontró a Lupita en la cocina, guardando los últimos utensilios con movimientos mecánicos. Sus manos aún temblaban, pero ahora era de rabia y humillación. Lupita, sobre esta noche, me odiaron. Ella lo interrumpió sin levantar los ojos. Yo no pertenezco a este mundo, Ricardo. Ellos saben eso. Yo sé eso. Y en el fondo tú también sabes. Eso no es verdad. Roberto y Patricia son complicados. Ellos juzgan a todo el mundo. No es solo eso, ella dijo, finalmente mirando para él. ¿Tú viste cómo ellos reaccionaron cuando descubrieron que yo no tengo formación, que trabajo en una florería sencilla? Para ellos, yo soy solo la empleada que tú estás siendo gentil en ayudar. ¿Y qué si fuera? Eso no disminuye quién eres. Disminuye sí. La voz de ella salió más alta de lo que pretendía. Yo vi cómo tú te pusiste tenso cuando yo casi derrumbo la fuente. Tú quedaste con miedo de que yo te avergonzara en frente de tus amigos importantes. Ricardo intentó aproximarse, pero ella retrocedió. Yo pasé la semana entera preparándome, comprando ropa, estudiando etiqueta, intentando ser alguien que yo no soy. Y al final, no sirvió de nada. Yo sigo siendo la madre soltera torpe del barrio que no sabe la diferencia entre un tenedor de pescado y uno de ensalada. Lupita, por favor. No. Ella tomó su bolsa y se dirigió para la salida. Gracias por la oportunidad, pero creo que es mejor que busques a alguien más, adecuada para tus eventos y las otras cenas. Nosotros teníamos un acuerdo. Ella paró en la puerta sin voltear. Encuentra a alguien de tu mundo, Ricardo. Alguien que sepa conversar sobre viajes para Europa y no tiemble al servir un plato caro. Será mejor para todos. Eso no es sobre ellos, es sobre nosotros dos. No existe nosotros dos, ella dijo, finalmente volteando. Existe tú, un empresario millonario, y yo, una mujer que mal consigue pagar la renta. Yo me ilusioné creyendo que podría funcionar, pero esta noche me mostró la realidad. Estás dejando que ellos venzan. No, yo estoy siendo realista. Buenas noches, Ricardo. Lupita salió de la hacienda con el corazón partido y 10,000 pesos en el bolsillo, dinero que ahora parecía caro de más por lo que había costado a su dignidad. En el camión, mirando las luces de la ciudad por la ventana, ella lloró silenciosamente. Se había permitido soñar por algunos días que quizás podría pertenecer a un mundo diferente, que quizás un hombre como Ricardo Mondragón podría realmente estar interesado en ella como persona, no como un proyecto de caridad o una novedad exótica. Pero la realidad se había impuesto de forma cruel. Ella era Guadalupe Mendoza, madre soltera, trabajadora, torpe. Él era Ricardo Mondragón, magnate, sofisticado, de un mundo donde las personas tenían nombres pomposos y juzgaban a los otros por la procedencia y por la cuenta bancaria. Al llegar a casa encontró a Mateo durmiendo en el regazo de doña Elena, que dormitaba en el sillón viejo del salón. ¿Cómo te fue, hija?, preguntó la vecina despertando. Fue una lección, respondió Lupita tomando a Mateo en sus brazos. Una lección cara pero necesaria. En aquella noche, acostada al lado del hijo, Lupita tomó una decisión. No volvería a trabajar para Ricardo Mondragón. Volvería a su vida sencilla, a sus clientes humildes de la florería, a su mundito pequeño pero honesto, donde nadie la juzgaba por no saber qué cristal de Bohemia costaba más que un coche. Algunos sueños, ella percibió, eran grandes de más para personas pequeñas como ella. 2 semanas se pasaron desde aquella noche humillante en la hacienda. Lupita volvió a la rutina en la florería, pero algo había cambiado en ella. Estaba más callada, menos sonriente, y don Joaquín notó la diferencia. Muchacha, ¿qué pasó con aquel trabajo especial? ¿Ya no hablas más sobre él?, preguntó el viejo, mientras ella arreglaba rosas en silencio. No dio resultado, respondió ella secamente, evitando entrar en detalles. La situación financiera, que había dado una breve tregua con los 10,000 pesos del evento, volvió a apretar rápidamente. Mateo había enfermado con una virosis y necesitó de medicamentos caros. La renta vencería nuevamente en una semana,
Y esta vez el casero había sido claro: sin pago sería desalojo inmediato. El jueves por la mañana, mientras ella organizaba un ramo para una boda sencilla, una mujer elegante entró en la florería. Lupita reconoció inmediatamente a Elena, la organizadora de eventos de Ricardo. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó Elena con una expresión seria. Lupita titubeó, pero asintió positivamente. Ellas se alejaron para un rincón más reservado de la tienda. Ricardo está sufriendo, dijo Elena sin rodeos. Desde aquella noche, él canceló todos los otros eventos que había planeado. No consigue concentrarse en el trabajo, anda irritado con todo el mundo. Lo siento mucho, pero eso no es problema mío, respondió Lupita, intentando sonar firme. ¿Sabes lo que Patricia Castañeda me dijo al día siguiente de la cena? Lupita meneó la cabeza, aunque parte de ella no quisiera oír. Ella dijo que Ricardo nunca había defendido a una mujer de la forma como te defendió a ti aquella noche. Que después de que tú saliste, él fue extremadamente frío con ellos. Prácticamente los expulsó de casa. ¿Él me defendió?, Lupita preguntó sorprendida. Más que eso. Roberto hizo un comentario desagradable sobre ti al día siguiente, en un almuerzo de negocios. Ricardo se levantó de la mesa y dijo que si él oía una palabra más irrespetuosa sobre ti, cancelaría todos los contratos que tenían juntos. Roberto tuvo que pedir disculpas públicamente. Lupita sintió el corazón acelerar, pero intentó mantener la compostura. ¿Por qué me estás contando eso? Elena suspiró, pareciendo luchar con algún dilema interno. Porque trabajo para Ricardo hace 15 años. Vi él pasar por decenas de mujeres, todas guapas, todas perfectas, todas aprobadas por la familia. Y nunca, en todos estos años, vi él preocuparse de verdad con alguien. La familia de él, los padres de él son complicados, especialmente la madre, Constanza Mondragón. Ella tiene una lista mental de mujeres adecuadas para que el hijo se case. Socialités, hijas de empresarios, mujeres con pedigrí impecable. Ricardo siempre resistió, pero en los últimos meses la presión aumentó mucho. ¿Y cuál es mi papel en eso?, Lupita preguntó, aunque ya sospechase de la respuesta. Tú eres todo lo que ellos no aprueban. Tú eres real, auténtica, independiente. Y exactamente por eso Ricardo se enamoró. La palabra enamoró quedó suspendida en el aire entre ellas. Lupita sintió las piernas quedar débiles. Él no dijo eso. Él no necesita decir. Yo lo conozco. Vi cómo él mira para ti. Cómo queda nervioso cuando habla tu nombre, cómo quedó perdido después de que tú te fuiste. Elena pegó un sobre en el bolsillo y lo extendió para Lupita. ¿Qué es eso? El pago por los otros 5 eventos que ustedes habían combinado. Él insiste en que tú mereces recibir, aun habiendo cancelado. Lupita miró el sobre sin tomarlo. Yo no puedo aceptar eso. No trabajé. Entonces considera un préstamo o una oportunidad. Elena forzó el sobre en las manos de ella. Lupita, ¿puedo ser directa? Ricardo nunca tuvo que luchar por una mujer. Ellas siempre corrieron detrás de él por causa del dinero, del estatus, de la familia. Tú eres la primera que lo rechazó, la primera que lo hizo cuestionar si él vale alguna cosa además de la cuenta bancaria. Yo no lo rechacé. Yo solo reconocí la realidad. ¿Qué realidad? ¿Que ustedes son de mundos diferentes? ¿Que él es rico y tú eres pobre? Elena meneó la cabeza. Tonterías. La única diferencia real es que tú tienes miedo. ¿Tengo miedo? ¡Sí! Lupita explotó, sorprendiendo a sí misma. Miedo de enamorarme por alguien que va a descartarme cuando la novedad pase. Miedo de que mi hijo se acostumbre con un estándar de vida que puede desaparecer a cualquier momento. Miedo de no ser suficiente para un mundo que ya dejó claro que yo no pertenezco a él. ¿Y si yo te digo que Ricardo está pasando por la misma cosa? ¿Que él también tiene miedo? ¿Miedo de qué? Él tiene todo. Miedo de que tú no lo aceptes por lo que él realmente es y no por lo que él tiene. Miedo de que tú estés con él solo por la seguridad financiera. Miedo de que si él se abre completamente, tú huyas como todas las otras huyeron cuando percibieron
que por detrás del dinero existe solo un hombre solitario e inseguro. Lupita quedó en silencio, procesando las palabras. Él quiere verte, continuó Elena, pero tiene orgullo de más para ir detrás de ti después de que fue rechazado. Y tú tienes miedo de más para dar el primer paso. Aunque yo quisiera, y no estoy diciendo que quiero, ¿cómo podría funcionar? Ustedes vieron lo que pasó en aquella cena. Patricia y Roberto son excepción, no regla. La mayoría de las personas en el círculo de Ricardo son decentes. Y aquellos que no fueren, bien, él es rico y poderoso lo suficiente para mandar ellos callarse. Elena se aproximó y puso la mano en el hombro de Lupita. Mira, no soy cupido ni terapeuta, pero trabajo con eventos hace 20 años. Sé cuando veo una conexión real entre dos personas. Y ustedes dos tienen algo especial. Algo que va más allá de diferencias sociales o cuenta bancaria. Ella se dirigió para la puerta, pero paró antes de salir. Ah, ¿y Lupita? Ricardo no sabe que estoy aquí. Si descubre, probablemente me despide. Pero algunos riesgos valen la pena. Después de que Elena salió, Lupita quedó parada en medio de la florería, sujetando el sobre. Don Joaquín se aproximó, curioso. ¿Quién era esa mujer elegante? Parecía importante. Era, Lupita respondió, aún procesando todo lo que había oído. En aquella noche, después de acostar a Mateo, ella se sentó en la pequeña mesa de la cocina y abrió el sobre. Adentro había 50,000 pesos y una tarjeta sencilla con solo una frase escrita a mano. Para cuando estés lista para creer que mereces ser feliz. RM. Lupita sujetó la tarjeta contra el pecho y, por primera vez desde aquella noche terrible, permitióse imaginar que quizás, solo quizás, ella había juzgado todo errado. Que quizás Ricardo Mondragón no fuese solo un magnate caprichoso, sino un hombre genuinamente enamorado por ella. Mas aún restaba la pregunta que la asombraba. Aunque él estuviese hablando en serio, ella sería fuerte lo suficiente para enfrentar un mundo entero que la consideraba inadecuada. Durante 3 días, Lupita cargó la tarjeta de Ricardo en el bolsillo, sacándola para leer decenas de veces. Las palabras resonaban en su mente. Para cuando estés lista para creer que mereces ser feliz. Por primera vez en años, ella comenzó a considerar que quizás mereciese mismo. El sábado por la mañana, Mateo estaba jugando en el suelo cuando preguntó: «Mami, ¿por qué andas triste? Tus ojos no brillan más como aquel día». La pregunta inocente del hijo fue el empujón final que ella necesitaba. Lupita pegó el teléfono y ligó para Elena. «Yo quiero hablar con él», dijo simplemente. «¡Qué bueno!». «Él está en casa ahora. ¿Puedo mandar el chofer buscarla?» «No, necesito ir por cuenta propia. ¿Puede darme la dirección?». 1 hora después, Lupita estaba enfrente del portón de la hacienda, con Mateo al lado sujetando su mano. Había decidido que si quisiera intentar algo serio con Ricardo, él necesitaba conocer la parte más importante de su vida, su hijo. El portero la reconoció y abrió el portón sin cuestionamientos. Cuando llegaron a la puerta principal, Ricardo apareció personalmente. Usaba una camiseta sencilla y jeans, más casual de lo que ella ya lo había visto. Había ojeras en sus ojos y él parecía más flaco. «Lupita», él dijo, y había alivio genuino en su voz. Entonces notó a Mateo, que se escondía detrás de las piernas de la madre. «Y este debe ser Mateo». «Hola», murmuró el niño tímidamente. Ricardo se agachó a la altura del niño. «Hola, Mateo, tu mami habla mucho de ti. ¿Quieres conocer la alberca?». Los ojos de Mateo se iluminaron, y luego los 3 estaban en el jardín, viendo el niño encantarse con el área del hacer que parecía salida de una película. Ricardo fue sorprendentemente natural con el niño, respondiendo sus preguntas sin condescendencia e incluso jugando a la pelota con él. «Él gustó de ti», comentó Lupita observando a Mateo correr por el jardín. «Y yo gusté de él. Puedo entender por qué eres tan protectora». Ellos conversaron por horas,
Ricardo se abrió sobre su soledad, sobre la presión familiar, sobre cómo ella había cambiado su perspectiva de vida. Lupita habló sobre sus miedos, sus inseguridades, pero también sobre cómo había sentido su falta. ¿Quieres cenar con nosotros mañana?, él preguntó cuando ella dijo que necesitaban irse. Nada formal, solo nosotros tres. Me gustaría, ella respondió, sorprendiendo a sí misma. El domingo, Lupita se arregló con más cuidado, escogiendo un vestido sencillo pero bonito que había comprado con el dinero del primer evento. Mateo estaba animado, hablando sin parar sobre el tío Ricardo y su casa increíble. La cena fue perfecta. Ricardo había dispensado todos los empleados, prefiriendo cocinar él mismo una lasaña que quedó levemente quemada en las bordas, lo que los hizo reír. Mateo contó historias de la escuela, Ricardo habló sobre sus proyectos y Lupita se sintió por primera vez genuinamente confortable en aquel ambiente. Cuando estaban comiendo el postre, Ricardo pegó en la mano de ella por arriba de la mesa. Lupita, fue cuando la campana tocó. Elena apareció en el salón con una expresión apavorada. Ricardo, me disculpe interrumpir, pero su madre está aquí. Ella supo que tú estabas, que había visitas e insistió en entrar. Antes de que cualquiera pudiese reaccionar, Constanza Mondragón entró en el salón como un huracán elegante. Era una mujer de cerca de 60 años, impecablemente vestida, con cabellos rubios presos en un moño y una expresión helada que podría congelar el infierno. «Entonces es eso lo que andas haciendo en las horas vagas, Ricardo». Su voz era cortante como una navaja. Ricardo se levantó inmediatamente. «Madre, esta es Guadalupe Mendoza y su hijo Mateo». «Yo sé muy bien quién ella es», Constanza respondió, sin ni siquiera mirar para Lupita. «Contraté un detective después de que supe de sus aventuras recientes». Lupita sintió la sangre helar. ¿Un detective? Ricardo pareció tan chocado cuanto ella. ¿Tú hiciste qué? Descubrí cosas muy interesantes. Constanza continuó, ahora mirando directamente para Lupita con desdén. Madre soltera a los 27 años, padre del niño desconocido, histórico de empleos inestables, familia de Oaxaca sin recursos. ¡Basta!, rugió Ricardo, pero su madre no paró. «Ah, pero hay más. ¿Sabes cuánto ella recibió por los eventos que supuestamente organizó para ti? 50,000 pesos. Para una mujer en situación desesperadora, debe haber parecido una fortuna». Lupita se levantó abruptamente, jalando a Mateo para cerca de sí. «Mateo, vamos a irnos». «No, Lupita, espere». Ricardo se aproximó, pero ella ya estaba dirigiéndose para la salida. «Muy sensata», comentó Constanza. «Por lo menos reconoce que no pertenece aquí». «Madre, pare», Ricardo gritó, pero era tarde de más. Lupita estaba en la puerta cuando oyó la voz venenosa de Constanza. «Ricardo, querido, ¿tú realmente crees que esa mujer te quiere por amor? Una madre soltera desesperada, sin dinero, sin perspectivas. Tú eres la salvación de ella. Y cuando ella consiga lo que quiere, un casamiento, una pensión vitalicia, un cambio de estatus, va a descartarte como todas las otras». Lupita paró, temblando de rabia y humillación. Se viró lentamente. «La señora está cierta sobre una cosa», dijo, con la voz controlada pero cargada de dolor. «Yo realmente no pertenezco aquí. No en este mundo donde contratan detectives para investigar personas inocentes, donde juzgan el valor de alguien por la cuenta bancaria, donde una madre no consigue proteger el propio hijo de insultos». Ella miró para Ricardo, que estaba pálido. «Gracias por la cena, fue esclarecedora. Lupita, por favor». «No», ella meneó la cabeza. «Su madre está cierta. Yo soy una mujer desesperada, pero no por lo que ella piensa. Estoy desesperada para dar dignidad a mi hijo, para que él crezca sabiendo que vale por lo que es, no por lo que tiene. Y él nunca va a aprender eso aquí». En el camino de vuelta para casa en el camión, Mateo preguntó: «Mami, ¿por qué la señora gritó con el tío Ricardo?» «Porque a veces los adultos son complicados, mi amor. Nosotros vamos a volver allá».
Lupita miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad empañadas por las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. No, Mateo, no vamos a volver. En aquella noche, sola en el cuarto después de que Mateo adormeció, Lupita lloró como no lloraba hacía años. No apenas por el dolor de la humillación, sino por el descubrimiento cruel de que había permitidose soñar con algo imposible. Por algunos días había creído que podría pertenecer a un mundo diferente, que podría ser amada por quien era. Pero la realidad se había impuesto de la forma más brutal posible. Ella era apenas una mujer pobre que había sido investigada como una criminal por haber despertado el interés del hijo de una familia poderosa. Peor que todo, Mateo había presenciado parte de aquello. Su hijo pequeño había visto a la madre ser tratada como basura por personas que se consideraban superiores. En aquella madrugada, Lupita tomó la decisión más difícil de su vida. Pegó la tarjeta de Ricardo, la rasgó en pedazos pequeños y la tiró en la basura. Después, contó los 50,000 pesos que Elena había traído y separó todo en un sobre lacrado. Era el fin. Ella devolvería cada centavo, volvería para su vida sencilla y nunca más permitiría que sueños imposibles colocasen a su hijo en situaciones humillantes. Algunos mundos eran grandes de más para personas pequeñas como ella, y cuanto más rápido aceptase eso, menos sufriría. Durante 3 días, Lupita no salió de casa más allá de lo necesario para trabajar. El sobre con los 50,000 pesos quedaba sobre la mesa de la cocina como un peso constante, recordándola de su decisión de devolver todo y cortar definitivamente los lazos con Ricardo. Mateo notó el cambio de la madre y pasó a comportarse como un adulto en miniatura, intentando consolarla con dibujos y abrazos espontáneos. El martes, mientras ella preparaba la cena mecánicamente, él dijo algo que la hizo parar en medio de la cocina. «Mami», la maestra preguntó, si yo quería presentar mi familia en la escuela el viernes. Yo dije que sí, porque aun siendo solo nosotros dos, somos una familia increíble. Lupita se viró para el hijo, viendo el orgullo genuino en sus ojos castaños. «¿Por qué somos increíbles, Mateo? Porque tú trabajas mucho para darme todo lo que yo necesito. Porque tú me enseñas a ser gentil con todo el mundo. Porque cuando yo tengo pesadillas, tú inventas historias para calmarme. Y porque tú sonríes aun cuando estás triste, solo para yo quedar feliz». Las palabras del niño perforaron la armadura de autocompasión que Lupita había construido alrededor del corazón. Ella se arrodilló enfrente de él, sujetando sus manitas pequeñas. «¿Y por qué tú eres increíble, mi amor?» «Porque soy tu hijo», él respondió simplemente, como si fuese la cosa más obvia del mundo. En aquel momento algo cambió dentro de Lupita. La humillación que había sentido en la hacienda aún dolía, pero ella percibió que había permitido que las palabras venenosas de Constanza Mondragón definiesen su valor. Había dejado que una mujer amarga y prejuiciosa la convenciese de que ser madre soltera, ser trabajadora, ser de Oaxaca, era motivo de vergüenza. «Mateo, ¿sabes lo que vamos a hacer?», ella dijo levantándose con nueva determinación. «Vamos a mostrar para el mundo entero cómo nuestra familia es especial». En la mañana del miércoles, Lupita llegó a la florería con una energía diferente. Don Joaquín notó inmediatamente. «Qué bueno verla sonriendo de nuevo, muchacha. ¿Puedo preguntar lo que aconteció?» «Yo recordé quién soy», ella respondió, comenzando a trabajar en los arreglos con una precisión y creatividad que impresionaron hasta ella misma. Alrededor del mediodía, Elena apareció en la florería una vez más. De esta vez, parecía nerviosa y urgente. «Lupita, necesitamos conversar. Es sobre Ricardo». «No quiero oír», Lupita respondió sin levantar los ojos de las flores. «Él rompió con la familia». Eso hizo Lupita parar. «¿Qué? Después de que tú te fuiste el domingo por la noche, él tuvo una discusión terrible con la madre. Dijo cosas que nunca había dicho antes. El lunes,
fue hasta la oficina del padre y renunció a todos los cargos en la empresa familiar. Eso es locura, murmuró Lupita. Hay más. Él está vendiendo la hacienda, liquidando sus inversiones personales. Dijo que va a recomenzar desde cero, lejos de la influencia de la familia. Lupita se sentó en una silla, procesando las informaciones. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste percibir que la vida que él llevaba era una prisión dorada, que él nunca sería libre para amar de verdad mientras dependiese de la aprobación de personas como Constanza Mondragón. ¿Y qué eso tiene que ver conmigo? Elena se aproximó hablando más bajo. Él está planeando algo para el viernes. No sé exactamente qué, pero pidió para yo descubrir dónde Mateo estudia. Dijo que necesitaba acertar las cosas de una vez por todas. El corazón de Lupita disparó. Él no puede aparecer en la escuela de Mateo. Sería un escándalo. Entonces tú necesitas hablar con él antes de eso. No, Elena, no voy a someterme más a esta situación. Mateo va a presentar nuestra familia en la escuela y vamos a mostrar que no necesitamos de la aprobación de nadie para ser felices. Elena suspiró. Lupita, tú no entiendes. Ricardo no está intentando reconquistarte de vuelta por capricho. Él está literalmente reformulando la vida entera por tu causa. Eso no es cosa de playboy aburrido, es de hombre enamorado. Entonces, ¿por qué él no vino a hablar conmigo personalmente? Porque tú dejaste bien claro que no querías más verlo. Y porque él tiene orgullo de más para implorar. Lupita quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz tenía una firmeza nueva. Liga para él no aparecer en la escuela de Mateo. Si él realmente quiere conversar, que venga aquí en la florería el viernes por la tarde. Pero de esta vez conversamos como iguales. Sin haciendas, sin empleados, sin diferencias de clase. Solo dos personas intentando entender si vale la pena luchar por lo que sienten. Después de que Elena salió, Lupita pegó el sobre con los 50,000 pesos y lo guardó en la bolsa. Pero no para devolver, para usar como prueba de que no estaba con Ricardo por dinero. Si él quisiese una conversación honesta, ella mostraría que era capaz de sustentar a sí misma y al hijo sin la ayuda de él. El jueves, Lupita hizo algo que no hacía años. Compró un vestido nuevo para sí misma. No era caro ni de marca, pero la hacía sentirse guapa y confiada. También llevó a Mateo para cortar el cabello y compró una ropa nueva para él. ¿Por qué estamos arreglándonos, mami?, preguntó el niño. Porque mañana tú vas a presentar nuestra familia en la escuela y yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Yo siempre me siento orgulloso de ti, él respondió, y Lupita tuvo que sujetar las lágrimas. En el viernes por la mañana, Mateo estaba radiante con su presentación. Lupita lo acompañó hasta la escuela y asistió de lejos mientras él hablaba para la turma sobre mi mami, que es la persona más fuerte y corajosa del mundo. Por la tarde, en la florería, Lupita esperó. No sabía si Ricardo aparecería, pero estaba preparada para cualquier respuesta. Había encontrado su fuerza nuevamente, no la fuerza de quien necesita probar algo para alguien, sino la fuerza de quien conoce el propio valor. A las 5, cuando ella ya comenzaba a pensar que él no vendría, Ricardo apareció en la puerta de la florería. Estaba diferente, más sencillo, más humano. Usaba jeans y una camisa común, y había una vulnerabilidad en sus ojos que ella nunca había visto antes. ¿Tú viniste?, ella dijo. «Tú me llamaste», él respondió. Ellos se miraron por un largo momento, dos mundos preparándose para colisionar una última vez. Lupita respiró hondo, sabiendo que los próximos minutos definirían el resto de su vida. La lucha final estaba apenas comenzando. Antes de cualquier cosa, Lupita dijo pegando el sobre de la bolsa, «Esto aquí es tuyo». Ricardo miró para el dinero sin entender. «Lupita, yo no... Son los 50,000 pesos que Elena me trajo. No puedo quedarme con ellos. No trabajé para merecerlos. Tú no entiendes. Yo no di ese dinero para que tú trabajases. Di porque quería ayudar, porque me importo contigo. Y es exactamente por eso que no puedo aceptar».
Lupita colocó el sobre la encimera entre ellos. Si vamos a tener esta conversación, necesita ser como iguales. Sin deudas, sin favores, sin dinero complicando las cosas. Ricardo quedó en silencio observándola. Había una firmeza nueva en su postura que él no había visto antes. Elena me contó que tú rompiste con tu familia. Ella continuó. Sí, demití de todos los cargos de la empresa familiar. Estoy vendiendo la hacienda. Me cansé de vivir la vida que otros escogieron para mí. ¿Por mi causa? Por nuestra causa. Por mí, por ti. Por Mateo. Ricardo se aproximó un paso. Lupita, en aquella noche en la hacienda, cuando mi madre dijo aquellas cosas terribles, yo debería haberte defendido en la hora. Debería haber expulsado ella de mi casa y corrido detrás de ti. ¿Por qué no lo hiciste? Porque pasé 35 años obedeciendo, intentando ser el hijo perfecto, el empresario impecable, el hombre que todos esperaban que yo fuese. Y cuando finalmente encontré a alguien que me hizo querer ser yo mismo, yo congelé. Lupita sintió el corazón acelerar, pero mantuvo la voz firme. ¿Y quién eres tú, Ricardo? De verdad. Él respiró hondo. Soy un hombre que pasó la vida entera sintiéndose solo en medio de multitudes, que nunca supo si las personas gustaban de él o de lo que él representa, que desistió de creer en el amor hasta encontrar una mujer torpe que tropezó en sus brazos y cambió todo. Yo no cambié nada. Tú siempre fuiste así, solo necesitabas de coraje para admitir. Tienes razón, y fue tú quien me dio ese coraje. Ricardo se aproximó más. Lupita, yo sé que mi madre dijo cosas horribles. Sé que tú debes estar pensando que somos de mundos muy diferentes. Somos, sí. Ella lo interrumpió. Pero descubrí una cosa esta semana. Lo que me lastimó no fue descubrir que somos diferentes. Fue percibir que yo estaba con vergüenza de quien yo soy. Ricardo paró, sorprendido con la revelación. Yo me sentí inferior en aquella noche con tus amigos porque, en el fondo, yo creía que realmente era inferior. Que ser madre soltera, trabajar con las manos, no haber estudiado en universidad caras, me hacía menor. Ella hizo una pausa, los ojos brillando. Pero mi hijo me recordó de algo importante esta semana. ¿Qué? Que yo soy increíble exactamente del jeito que soy. Que trabajé duro la vida entera para dar dignidad a Mateo. Que transformo flores sencillas en arreglos que hacen las personas sonreír. Que cocino con tanto amor que hasta un soufflé quemado queda sabroso. Ricardo sonrió, recordándose de aquella primera noche. ¿Y sabes más? Continuó Lupita, con fuerza creciente en la voz. Su madre estaba cierta sobre una cosa. Yo soy una mujer desesperada, pero no por dinero. Soy desesperada por respeto, por ser aceptada como soy, por amor verdadero. Y yo soy desesperado por alguien que me ame por el hombre que soy, no por el apellido que cargo. Ricardo extendió la mano para ella. Lupita, no puedo prometer que será fácil. Mi familia va a intentar separarnos, la sociedad va a juzgar. Siempre habrá personas como Patricia y Roberto intentando humillarnos. ¿Y tú estás dispuesto a enfrentar todo eso? ¿Por ti? ¿Por nosotros? Yo ya comencé. Él pegó la mano de ella. Vendí todas las acciones que tenía en la empresa familiar. Estoy abriendo mi propio negocio, algo mío, construido con mi trabajo. Compré un departamento sencillo en la Roma Norte, nada lujoso, pero honesto. Lupita sintió lágrimas picar los ojos. Ricardo, no quiero que tú cambies para encajar en mi mundo, Lupita. Quiero construir un mundo nuevo donde nosotros dos podamos ser felices, siendo exactamente quienes somos. En aquel momento, Mateo apareció en la puerta de la florería. Doña Elena había traído él de la escuela como combinado. Mami, tío Ricardo. El niño corrió para abrazar los dos. Hola, campeón. ¿Cómo fue la presentación de la familia hoy? Preguntó Ricardo agachándose. Fue increíble. Yo conté para todo el mundo cómo mi mami es corajosa y trabaja duro. ¿Y sabes lo que la maestra dijo? ¿Qué? Que familias vienen en todos los tamaños y formatos. Y lo que importa es el amor. Ricardo miró para Lupita por arriba de la cabeza de Mateo. Maestras sabias.
Tío Ricardo, ¿tú vas a cenar con nosotros hoy? Mami hizo tinga de pollo. Si tu mami dejar, él respondió aún mirando para Lupita. Ella sonrió, la primera sonrisa verdadera en semanas. Claro, pero tú ayudas a hacer la ensalada. Hecho. 6 meses después, la florería El Jardín de María se había vuelto la más procurada de la región, especializada en eventos íntimos y bodas al aire libre. Lupita se había vuelto socia de don Joaquín, que no se cansaba de enorgullecerse de su muchacha talentosa. Ricardo había abierto una consultoría en sustentabilidad empresarial, trabajando con pequeñas y medianas empresas. Su antigua hacienda en Las Lomas se había vuelto un centro de eventos benéficos, revirtiendo toda la renta para guarderías de la periferia. En una mañana de sábado, mientras Mateo jugaba en el Parque México, Ricardo se arrodilló delante de Lupita con un anillo sencillo pero significativo. No es un diamante caro, él dijo. Es una esmeralda que perteneció a mi abuelita, la única persona de la familia que me enseñó que el valor de una persona no se mide por la cuenta bancaria. Ricardo Mondragón, Lupita dijo con lágrimas en los ojos. Está pidiéndome en casamiento en un parque público, enfrente de mi hijo, sin ceremonia ni pompa. Estoy, porque quiero que nuestra historia sea nuestra, no de la sociedad. Entonces sí, 1000 veces sí. Cuando Mateo vio el anillo en el dedo de la madre, gritó de alegría, ahora vamos a ser una familia de 3. Y fueron. Una familia imperfecta, real, construida sobre amor verdadero y respeto mutuo, probando que los mejores cuentos de hadas acontecen cuando 2 personas tienen coraje suficiente para escribir su propia historia, sin importar con lo que el mundo pueda pensar. Queridos oyentes, esperamos que la jornada emocionante de Lupita y Ricardo haya tocado sus corazones tanto cuanto tocó el nuestro. Esta historia de amor verdadero, superación y coraje nos recuerda que el valor de una persona nunca se mide por su origen, sino por el tamaño de su corazón. Para continuar este viaje a través de las más bellas historias de amor y transformación, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente cautivantes que exploran todos los aspectos del corazón humano. Ustedes pueden encontrarla haciendo clic aquí a su izquierda. Si la historia de Lupita los inspiró, no olviden de suscribirse en nuestro canal y dar aquel me gusta especial en el vídeo. Eso nos ayuda a continuar trayendo historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Todos los días, descubrimos juntos nuevas narrativas que revelan la belleza y la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Y cuéntenos en los comentarios, ¿ustedes creen que el amor puede superar cualquier barrera social? Los esperamos allá abajo para que continuemos esta conversación sobre los misterios del corazón.